Buenos días. Jóvenes. Considero una gran bendición estar aquí esta mañana. Me siento muy contento de tener el privilegio de conocerles. Todavía no estrecho la mano de todos los que están acá, pero sí espero al final tengamos el tiempo de conocernos y poder compartir la armonía que solamente podemos gozar en Cristo. ¿No lo creen? Amén. Si no tuviéramos esa unión en Cristo, no pudiéramos ni siquiera hoy estar acá y conocernos y disfrutar de esta gran bendición de ser la iglesia del Señor. Así que me siento muy contento, mis hermanos, de estar acá y muy agradecido con Dios y con mis hermanos por la invitación que se me hizo para predicar el mejor mensaje que podemos predicar, el mensaje del Evangelio de Cristo. Esta mañana, mis hermanos y hermanas, amigos, jóvenes, les invito a que no solamente abran sus Biblias conmigo, sino que todos juntos podamos abrir también nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios. Que al abrir nuestras Biblias podamos también reconocer qué es lo que quiere Dios que hagamos en nuestras vidas como cristianos y también como personas, ¿sí? Es muy difícil participar de una discusión. Es muy difícil cuando hay una pelea o cuando hay diferencias entre dos personas. A veces llega el punto donde una discusión o una pelea se convierte en una riña que se dura por muchos años. Hay dos posiciones que usted y yo podríamos tomar en una discusión o una pelea. La primera posición es que uno se puede convertir en el ofensor o uno se puede convertir en el ofendido. A veces el ofensor va a venir y va a hacer que el ofendido se sienta muy mal, ¿sí? El ofensor va a lastimar y va a dañar al que ha sido ofendido. El ofendido va a decir, bueno, tú me has lastimado, tú me has hecho mal, ahora tú tienes que venir a mí y pedirme ¿qué? Perdón. Ahora tú tienes que hacer cosas que me demuestren que tú estás arrepentido y que tú quieres alcanzar mi perdón porque tú has fallado, tú me has dañado a mí. Es muy difícil entonces cuando vemos que muchas familias y muchas personas se distancian y se destruyen unas a otras porque no pueden perdonarse, porque el ofendido no puede acercarse al ofensor y el ofensor no puede perdonar al ofendido. ¿Sabe usted que la Biblia expresa algo muy similar a este ejemplo? La Biblia habla de cómo el hombre, allá en el principio del tiempo, ofendió a ¿quién? ¿Recuerda usted? A Dios. Allá en Génesis, de capítulo 1, nos damos cuenta cómo el hombre es quien ofende a Dios. El hombre es quien comete el pecado y se convierte en el ofensor. Se convierte en aquel que falló a Dios y que necesita el perdón ¿de quién? De Dios. Pero esta mañana usted y yo nos vamos a dar cuenta cómo sucedió algo muy distinto y cómo no fue en realidad el ofendido quien buscó al ofensor, no fue el que había fallado quien buscó a quien no había fallado, sino fue el ofendido quien buscó al ofensor. Fue quien no había hecho nada quien buscó a aquel quien había fallado. Abra sus Biblias conmigo en Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Una reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Y dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Se da cuenta cómo desde el versículo 18, no pierda por favor 2 Corintios 5, se da cuenta cómo Pablo empieza a explicar y empieza a decir, todo esto, dice Pablo, proviene de Dios, quien nos reconcilió con quién? Dice el versículo 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Pablo está diciendo de que Dios, siendo el ofendido, siendo él quien necesitaba que el hombre fuera a él de rodillas a pedirle perdón, dice que Dios, al contrario, buscó al hombre
Y dice, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y dice Pablo de último, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se imagina usted que es una paradoja para nosotros? Es algo que no está en nuestra lógica. Pensar de que, imagínese usted, ha discutido con alguien y ese alguien le ha lastimado y le ha fallado. Ese alguien lo ha dañado a usted. ¿Estaría usted esperando usted pedir perdón a él o que él venga a pedirle perdón a usted? Lo común para usted y para mí es que decirle, ok, tú me has fallado, tienes que venir de rodillas a pedirme perdón. Tú me has fallado, tienes que venir y hacer cosas que yo vea que tú estás arrepentido. Pero ¿sabe qué? Que el hombre nunca iba a hacer eso hacia con Dios. El hombre nunca iba a ir arrepentido y de rodillas delante de Dios. Es por eso que Dios, siendo el ofendido, tuvo que buscar a ¿quién? Al ofensor. Es por eso que Pablo nos está haciendo una lógica muy distinta. Y dice, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Había una gran división entre el hombre y Dios. ¿Sabe cómo se llamaba esa división? Pecado. Isaías 59, versículo 1 y 2, no lo busque, pero si gusta anotarlo. Isaías 59, 1 y 2, dice que entre el hombre y Dios hay una gran división que se llama pecado. Y ese pecado no le permitía al hombre ir a Dios. Pero nunca el hombre intentó llegar a Dios y nunca el hombre buscó la reconciliación con Dios. Pero Pablo nos está diciendo de que al contrario, Dios buscó la reconciliación con el hombre. Mira lo que dice el versículo 19. Versículo 19. Que Dios estaba ¿en quién? Cristo. En Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿De qué lo estaba reconciliando? Vaya conmigo a Romanos capítulo 3 y no pierda 2 de Corintios. Mira lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y vea el versículo 10. Romanos 3, 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y mire el versículo 23. Hablando siempre de los hombres del apóstol Pablo. Dice, por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que Cristo, o más bien Dios, estaba reconciliando al hombre con él mismo es porque había un gran problema que se llamaba pecado. Este pecado, como dijimos antes, era lo que hacía la división entre Dios y entre el hombre. Era lo que no permitía al hombre ir a Dios. Mas al contrario, Dios buscó al hombre. Dios, siendo aquel que necesitaba que usted y yo fuéramos arrepentidos y que nos buscáramos su perdón, Él al contrario, por medio de Cristo, busca nuestra reconciliación. Si vuelve ahí a 2 Corintios 5, le invito a que ponga el separador, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios 5, mire la última parte del versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y mire qué importante lo que dice después. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces ahora nos damos cuenta que el ofensor, o mejor dicho, el ofendido, no tomó en cuenta los pecados ¿de quién? Del ofensor. Ahora nos está diciendo Pablo que el mismo Dios estaba buscando la reconciliación con el hombre, no tomándole en cuenta que el hombre le haya ofendido a él y le haya fallado. ¿Se da cuenta que no es justo? Y se da cuenta que para nosotros no es lógico, pero Dios así lo ha hecho. Y Dios lo hizo por medio de su Hijo, Cristo Jesús. La Biblia nos enseña, y el mismo Pablo está diciendo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo ¿a quién? Al mundo. Dios mandó a su Hijo para que usted y yo, imagínense, tuviéramos la oportunidad de estar acá en un edificio con aire acondicionado. Pudiéramos estar aquí con la gran bendición de podernos llamar hijos de Dios.
Todo porque Él estaba en su Hijo buscando nuestra reconciliación. Dios estaba dando a su Hijo para buscarnos a nosotros que habíamos fallado, mientras que éramos nosotros los que teníamos que buscar a ¿quién? A Dios. Mientras éramos nosotros los que teníamos que ir de rodillas delante de Dios, Él vino a nosotros y estaba ¿en quién? En Cristo. Solamente por medio de Él. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos, vuelva un poquito atrás. Capítulo 5. Romanos 5:8. 5:8. Romanos 5:8. Un texto muy conocido tal vez por todos. Romanos 5:8. ¿Lo tenemos? 5:8. Dice la palabra de Dios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, ¿puedes leer la última parte conmigo? Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Aún siendo nosotros, ¿qué? Pecadores. Aún siendo nosotros los que debíamos ir a buscar a Dios porque habíamos fallado, porque le habíamos ofendido, aún así, dice el apóstol Pablo, Dios mostró su gran amor dando a Cristo por los pecadores, dando al Señor Jesús para que usted y yo pudiéramos tener la vida eterna. Este día yo quiero que todos podamos reconocer la gran bendición que tenemos, si usted es cristiano, la gran bendición que tenemos de haber sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. La gran bendición que tenemos de hoy ser justos, ser cristianos, no porque hayamos buscado a Dios, sino porque Él nos buscó a nosotros mediante su Hijo Cristo Jesús. No porque usted y yo hayamos sido dignos y el Señor hubiera dicho, oh, yo sé que me han fallado, pero hoy son buenos, los voy a buscar. No, dice Pablo que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, 2 de Corintios nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba buscándolo a usted y me estaba buscando a mí. Y mira lo que dice el versículo 20. Vuelva conmigo a 2 de Corintios 5 y ahora el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, y ojo lo que dice el apóstol Pablo, como si Dios, ¿qué dice? Rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¡Wow! Y cada vez que yo paso por este texto y cada vez que yo lo leo, mis amados hermanos y amigos, yo me sorprendo mucho. Porque imagínese usted al punto que llega Dios, que dice Pablo, como si Dios, ¿qué? Rogase por medio de nosotros. ¿Cree usted que es justo que Dios ruegue que usted y yo nos reconciliemos con Él? ¿Cree que es justo que Dios venga y dé a su Hijo para cada uno de nosotros? Y a pesar de nosotros tener la oportunidad de llegar a Cristo y de ser salvos, que aún así Él diga, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios está rogando, imagínese usted lo que dice Pablo, que todos podamos reconciliarnos con Él. Y es por eso ese es un mensaje también para nuestros amigos esta mañana. Que Dios está buscando desde mucho tiempo atrás y esta mañana está buscando que usted pueda reconciliarse con Él. Que usted pueda aceptar y reconocer que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo cuando el hombre tenía que haberlo buscado de rodillas. Dios le buscó al hombre. ¿No le parece maravilloso? Bien. ¿Y sabe a quién me recuerda ese texto? Cuando dice el apóstol Pablo que Cristo estaba por nosotros y reconciliando consigo al mundo. Mira lo que dice el versículo 21. Versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y quiero hacerles una pregunta y me gustaría escuchar su respuesta. ¿Merecía Cristo morir en la cruz? No, escuché, ¿merecía Cristo estar en la cruz? No, no merecía. Él es justo. No merecía Cristo haber cargado esa cruz, haber sido azotado, y no merecía Cristo haber venido al mundo a sufrir por usted y por mí. No lo merecía.
Pero mire, dice el apóstol Pablo, de que al que no conoció pecado, al que fue justo, como dice mi hermano, al que fue limpio, al que fue santo, Dios le hizo pecado. Y mire lo que dice la última parte del versículo 21. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántos hemos escuchado acerca de Barrabás? Levanten la mano si usted ha escuchado acerca de Barrabás. Si usted conoce la historia de Barrabás, que se cuenta en los evangelios, este versículo 21 me recuerda a Barrabás. Cuando Cristo estaba siendo juzgado y cuando él fue llevado ante Pilato, viene Pilato y dice: oh, yo tengo aquí a un hombre, ¿sí? Tengo a un hombre quien siempre, cada fiesta que tengo o cada cierta cantidad de tiempo, yo suelto a un hombre, ¿sí? A un preso, a alguien que tiene que morir. Dice que esa vez estaba Barrabás y estaba Cristo. Entonces cuando Pilato dijo: ¿a quién quieren ustedes que yo suelte? ¿Recuerda usted a quién escogió la gente? A Barrabás. Y aquel hombre que estaba destinado a morir, aquel hombre que estaba destinado a pasar su vida en la cárcel, aquel hombre que había robado y que había fallado y que había hecho tantas cosas malas, aquel hombre recibió su libertad porque Cristo tomó su lugar. Cristo no tenía nada que ver con Barrabás. Cristo no tenía nada que ver con lo que Barrabás estaba pasando. Pero ¿saben qué? Cristo llegó y tomó el lugar de Barrabás y Barrabás fue hecho libre. ¿Y sabe usted a quién veo yo en Barrabás? Me veo a mí y lo veo a usted. Usted y yo somos Barrabás. Usted y yo somos aquellos que estábamos destinados a la muerte, y estábamos destinados a un fin que nadie lo quiere experimentar. Pero llegó Cristo y tomó nuestro lugar. Pero llegó Cristo y, como dice el apóstol Pablo, Dios por medio de él buscó que usted y yo fuéramos hechos justicia delante de Dios. Somos Barrabás que muchas veces hoy, a pesar de haber sido reconciliados con Dios, fallamos. Menospreciamos las reuniones de la iglesia. No oramos. Nos cuesta tener una relación personal con Dios. No es justo, mis hermanos, que habiendo sido ya reconciliados y de Cristo habiendo ya tomado nuestro lugar para reconciliarnos con el Padre, no es justo que hoy no seamos lo suficientemente agradecidos con Dios. ¿No lo cree? Y no es justo, mi estimado amigo, de que hoy usted escuche este mensaje y que se dé cuenta cómo Dios estaba en Cristo y cómo Dios, siendo el ofendido, buscó a usted y a mí, los ofensores, mandó a Cristo, lo dio por usted y por mí, a pesar que fuéramos pecadores. No es justo que usted hoy salga de este edificio sin obedecer el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta mañana usted puede darse cuenta y puede experimentar que Dios mismo le está rogando. Imagínese usted. Y no tengo temor de decirlo porque lo dijo el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Como si Dios mismo rogase por medio de su Hijo, debemos reconciliarnos con Dios. Un texto muy conocido por todos, que ni siquiera tienen que buscar en la Biblia porque yo sé que se lo pueden. Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Que ha dado a quién? Su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan, de tal manera y tan grande fue el amor de Dios, que ha dado a su Hijo, no uno de sus hijos, ¿sí? Sino a su Hijo, ¿qué? Unigénito, su único Hijo. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo. Aquel que merecía que usted y yo fuésemos de rodillas delante de él, aquel mandó a su Hijo para morir por usted y por mí. ¿Somos merecedores de la gracia de Dios, hermanos? No lo somos. Pero Cristo murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y vamos a leer versículo 4. Efesios 2, 4.
Efesios 2:4. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Esa es la palabra de nuestro Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿No es claro el apóstol Pablo? Creo que es más claro que el agua, quizás, lo que está diciendo aquí Dios por medio del apóstol Pablo. Dice que Dios, que es rico en misericordia, y no solamente en misericordia, sino por su gran amor con que nos amó. Y a pesar de que nosotros estábamos en pecados, dice la última parte del versículo 5, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la última frase, tan famosa que muchas veces la podemos decir: por gracia sois salvos. Algo que no merecíamos, algo que no lo ganamos, algo que no trabajamos por recibirlo, lo recibimos como un regalo de Dios. La reconciliación con el Padre por medio de su Hijo Cristo Jesús. Dios esta mañana desea que usted, estimado amigo, amiga joven, si no has obedecido el Evangelio, Dios desea que tú aproveches la oportunidad que Él te está dando y el mensaje que hoy te está predicando, no yo, no el hermano Samuel, sino el mensaje que hoy estamos viendo en la Biblia, el mensaje de Dios. Aprovecha hoy que Cristo vino a este mundo y Dios por medio de Cristo busca tu reconciliación con Él. Deja ya todo lo que te está separando de Dios. Dejemos ya todo lo que nos sea un obstáculo para llegar a Dios. Y déjeme decirle que el mayor obstáculo que no nos permite llegar a Dios, ¿qué es? El pecado. Pero como dice Pablo, aún siendo pecadores y aún habiendo pecado en nosotros, Cristo murió por nosotros. Quisiera que termináramos allá en 2 de Corintios nuevamente. Regrese a 2 de Corintios. Ya no es tan difícil para usted si me hizo caso y puso el separador. 2 de Corintios capítulo 5. Y ahora vea nuevamente el versículo 21. Y nos vamos a pasar al 6:1. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo 1 del capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, dice Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Imagínese usted, hoy no se ha predicado el sermón que preparó el hermano Samuel. Hoy se está predicando el sermón que preparó el apóstol Pablo. Porque Pablo les está diciendo a estas personas, y los hermanos en Corinto y aquellos que estaban escuchando, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Dios no tomó en cuenta los pecados del mundo. Dios mandó a su Hijo y tomó nuestro lugar a pesar de que no lo merezcamos. Y ahora, ¿qué le dice Pablo a la gente? ¿Y qué le dice Pablo ahora a usted y a mí? No recibáis en vano, ¿el qué? La gracia de Dios. Dice Pablo, como colaboradores suyos, y yo puedo decir esta mañana, yo, Samuel, como colaborador de Dios, les exhorto, mis hermanos, a que no recibamos en vano la gracia de Dios. No recibamos en vano esa reconciliación que Dios mismo ha buscado con nosotros por medio de su Hijo Cristo Jesús. Versículo 2, 6:2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces Pablo termina diciendo y dice: hoy es el día en que ustedes no pueden recibir, no en vano, la gracia de Dios. Este es el día en que ustedes pueden dejar de dar la espalda a la gracia de Dios, a la reconciliación que Él ofrece mediante su Hijo Cristo Jesús. Este es el día de salvación, dice Pablo. Y lo dijo hace 2000 años aproximadamente. E imagínense, han pasado todos estos años y el mensaje sigue siendo el mismo. Y después de tantos años, usted hoy, en el 2016, está escuchando el mismo mensaje. Y es la misma salvación que Dios está ofreciendo mediante su Hijo Cristo Jesús. Hoy usted puede convertirse en ese Barrabás
que sea libertado porque Cristo tomó su lugar. Y que reciba la salvación y la gracia que solamente podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede recibir entonces usted hoy la gracia de Dios? ¿Cómo puede recibir la reconciliación en Cristo? Quisiera que concluyéramos en Marcos 16. Primero Hechos 2, por favor. Hechos 2. Hechos 2. ¿Cómo puede usted recibir la reconciliación en Cristo? ¿Cómo puede aprovechar la gracia de Dios en esta mañana? Mire lo que dice Hechos capítulo 2. Y lea conmigo el versículo 36. Si usted lee el versículo 1 a su casa, se va a dar cuenta cómo por primera vez el apóstol Pedro estaba predicando el mensaje de salvación. Estaba predicando a Cristo como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo. Y mire lo que dice el versículo 36, Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les estaba predicando a aquellos judíos que habían dicho, suelta a Barrabás. Pedro le estaba predicando a aquellos judíos que habían pedido a Pilato que crucificaran a Cristo. Pedro le estaba predicando a los judíos quienes habían burlado del Señor y le habían escupido estando Él en la cruz. A ellos les estaba predicando Pedro. Y le dice Pedro, ¿saben qué? A ese Cristo, a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y mire lo que la reacción de ellos, el versículo 37. Dice, al oír esto, ¿qué acaban de escuchar? ¿Que había matado a quién? A Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos se dieron cuenta de que necesitaban una ¿qué? Reconciliación. Ellos se dieron cuenta que habían fallado al matar al mismo Hijo de Dios. Ellos se dieron cuenta que ellos habían sido los culpables de la muerte de Cristo. ¿Y sabe a quién veo también en estos hombres? ¿Sabe también a quién veo en estos hombres? Me veo a mí y lo veo a usted. Nosotros matamos a Cristo, mis hermanos. Nuestros pecados, amigos, hicieron que Cristo fuera a aquella cruz y muriera por causa de nosotros, para que fuésemos reconciliados con Dios. Entonces estas palabras que decimos y que leemos de Pedro, decimos, oh, qué barbaridad de esos hombres, los judíos, cómo mataron a Cristo, qué crueles. Mis hermanos, esos somos nosotros, porque por causa de nuestros pecados, el Hijo de Dios vino a este mundo y fue crucificado para nuestra salvación. Entonces estos hombres, dice, se compungieron de corazón. Es decir, en inglés la versión dice que se les quebró el corazón, ¿sí? Se les cortó por mitad. Dice, se les cortó su corazón y se dieron cuenta que necesitaban una reconciliación. Si usted esta mañana ha reconocido de que Dios ha buscado su reconciliación con usted por medio de Cristo, y si usted hoy todavía no es un cristiano y quiere conocer cómo llegar a esa obediencia al Evangelio y cómo ser reconciliado con Dios, no le voy a dar mi respuesta porque yo no tengo una respuesta, pero sí le voy a dar la respuesta que le dio Pedro a aquellos hombres. Versículo 38. ¿Están conmigo? Pedro les dijo, si querían ser aquellos hombres reconciliados, dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como usted y yo acabamos de leer, Pedro les dijo a aquellos hombres, hagan esta oración de fe conmigo y serán salvos. Oh, ¿eso le dijo Pedro a aquellos hombres? ¿Así dice mi versión o así dice su versión? Oh, perdón, voy a intentar decirlo otra vez. Pedro les dijo a aquellos hombres, levanten su mano y acepten a Cristo como su Salvador personal y serán salvos. ¿Eso dice su versión? No dice tampoco mi versión. ¿Sabe cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Eso no es lo que dice?
la Biblia. Pedro les dijo a aquellos hombres: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia es clara al declarar que usted y yo, para ser salvos, necesitamos arrepentirnos y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. No encuentro yo otra manera, y como lo dice Pedro y como lo dice Cristo allá en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como lo dijo Cristo en Mateo capítulo 28, versículo 19, id por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como lo vemos que lo hizo el eunuco en Hechos 8, como lo vemos que hizo Cornelio en Hechos 10, como lo vemos que lo hizo Pablo en Hechos 9, como lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Hoy es el día en que usted pueda ser bautizado para recibir la salvación en Cristo Jesús. Amén. Hoy es el día en que usted pueda ser reconciliado con Dios por la pura gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Amén.